En Destellos del Pensamiento, prensa versus grilla, una relación tóxica que envenena aún más el ambiente. La prensa, desde la independencia hasta la Revolución Mexicana, fue el medio persuasivo que utilizó el pueblo para construir la ruta de la democracia en 1910. Desde Filomeno Mata hasta los hermanos Flores Magón, la información de los hechos nacionales impulsó la energía del pueblo de México para hacerse escuchar de los tiranos que los oprimió y esclavizó por décadas. Luego, la pacificación del México moderno, la prensa crítica denunció las tropelías del Maximato con Plutarco Elías Calles, apoyó la nacionalización petrolera cardenista, denunció los abusos del hermano incómodo del presidente poblano, me refiero a Maximino Ávila Camacho, señaló la corrupción alemanista y acusó al primer fraude electoral contra Enríquez Guzmán. La prensa alabó la buena marcha de los gobiernos priistas en 8 décadas de su predominio, pero también denunció en esta época los crímenes de Jaramillo en la época de López Mateos, las huelgas de transportistas, de tranviarios y de médicos residentes. Y no se diga que frente a una prensa salamera y cómplice, sirvieron de tapadera en la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre, la matanza de Actiel en Chiapas y la de Agua Blanca en Guerrero en la época de Cedillo, hasta los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa con Enrique Peña Nieto. Hubo otra prensa que denunció la arbitrariedad y el abuso de poder en el Díaz-Ordacismo, en la época de Díaz Ordaz. Y así nos seguiríamos con un balance en el debe y el haber de la prensa vendida y la otra, la comprometida, en el recorrido histórico de México. Pero nuestro espacio es corto y el tema extenso, que no llegamos a enumerar esa relación entre la prensa y los asuntos nacionales de la política. En el marco de estos tiempos, cuando la tecnología ha extendido sus aspas hacia el vuelo informativo, donde las redes sociales hoy inundan y en muchos casos abundan en epítetos y descalificativos, señalando sin pudor y acusando con el dedo flamiguero como si fueran autoridad, con el único propósito de moverse en el barco donde unos navegan desde el gobierno en turno y otros, los opositores, que también trabajan en el oscuro rito del golpeteo burdo o la defenestración descalificadora. En estas dos aguas diariamente se debate el país. La realidad que practican ambas partes de la prensa la tienen secuestrada como verdad única e inexorable. Hoy lo más fácil que es acomodarse en los flancos en disputa y desde ahí, desde esa posición, desde esa tribuna, tirar los dardos envenenados de crítica abusiva y las miasmas o el lodazal contra el enemigo escondido. Aquí se olvidó la ética informativa de anotar las pruebas o las fuentes de los hechos y de los dichos. Aquí lo que vale es la sorna, la burla callejera, el daño moral embestido, y muchos otros corren a repetir la denuncia sin bases, solo movidos por la maldad y el desaguisado. Hoy, ser periodista primero es la determinación de la ubicación que tengas en lo político, del régimen o de la oposición, y de ahí preparar tu lodo para manchar el nombre de las víctimas sin importar que afecten a sus propias familias o a sus hijos en general. Que quede muy claro que en esta narrativa no entran periodistas que describen hechos con pruebas valiosas, describiendo puntualmente y claramente la información, no al informante. Esto siempre se conducen con ética, sin faltar el respeto al derecho humano del político imperfecto. Esos periodistas no buscan el escándalo, menos el bullicio burlesco del morbo,
como si se puede ver claramente en quienes muchas veces se esconden en el anonimato o en la oscuridad del plagio. En síntesis, hoy México requiere cordura para dirimir los asuntos nacionales. La prensa mucho más lo requiere, que deje la beligerancia excedida, el poner motes y garantice su información con hechos basados en fuentes y realidades cimentadas en el respeto a su trabajo. Pronto retornaremos a este asunto. Por lo pronto, envío mis reiteradas gracias a las y los amigos que cada semana suman por muchos cientos de adeptos a nuestra causa informativa. Reitero, muchas gracias. Saludos.